Bueno, doctor Sandler, para cerrar, usted sabe que la gente, con derecho, cree que el orden jurídico constituido, es decir, la Constitución del 53, es la responsable de esta desigualdad y esta violencia que estamos viviendo ya hace tanto tiempo. Entonces, con justa razón, muchos piensan en que hay que eliminar esta Constitución, cosa que yo considero también, porque evidentemente las reformas unitarias, sobre todo la última, donde se le dio rango constitucional a la coparticipación federal, o sea, se le dio rango constitucional a que la AFIP entre a todas las provincias, la saquee y después le devuelva lo que se le ocurre al gobernante. Ha hecho el Consejo de la Magistratura, que es otra institución generada por la reforma del 94, ha dejado al descubierto quizá la justicia más corrupta de la historia argentina, que queda hoy claramente al descubierto y bien politizada y bien dependiente del poder central. Cuando Cristina estaba de gobernante, todos obedecían a Cristina, y ahora haciendo lo que se le ocurre al gobernante de turno. Y la otra cuestión también es cómo darle rango constitucional a los decretos de necesidad de urgencia ha anulado la capacidad del Parlamento. Por eso es que el gobernante dice, bueno, pero es constitucional, legislo a través de decretos de necesidad de urgencia y punto. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la solución? Porque mucha gente cree que hay que eliminar esta Constitución con sus reformas y volver, por ejemplo, a la Constitución del 49 de Perón. Y claro, uno se queda sin palabras ahí. Bueno, evidentemente que eso se escucha con alguna, no digo reiteradamente, pero con alguna frecuencia. Y con una lógica. En la Constitución hay dos partes, conectadas, por supuesto. Una parte, digamos, yo diría, es el sexo, el cuerpo físico, y la otra es la vestimenta. Usted tiene un muchacho, ¿cierto?, una muy buena constitución física, elegante, que yo, y lo viste con trapo, es una porquería. Entonces, distingamos eso. La Constitución del 53, en su cuerpo físico, tiene todo lo que necesita el país para ser próspero. Al legislar por el Código Civil y las leyes de impuestos y esta reforma del año 43 en adelante, ya lo he explicado, evidentemente han vestido ese hermoso cuerpo físico con harapos que parece un atorrante. Ahora, matar al muchacho porque está vestido como un atorrante me parece un error. Entonces, acá lo que hay que pensar, ¿no es cierto?, en que la Constitución, en su preámbulo y su primera parte originaria, es realmente lo mejor que los argentinos pudieron haber escrito. O sea, usted me está diciendo que la Constitución es genéticamente impecable y fenotípicamente perversa. Claro, la están disfrazado. Al no dar cumplimiento a lo que dice la Constitución básica, la básica, lo que es la Constitución, lo que es el preámbulo y la parte primera, esa que invita a todos los hombres del mundo a habitar el suelo argentino, esa sola manifestación, ¿no? El artículo 19, que nadie puede investigar la riqueza de otro ni apropiarse de ella, son elementos que constituyentes. Es el muchacho que es un atleta. Ahora resulta que le da de comer, en vez de avena, pasto, y lo castiga y lo vista de pordiosero, entra en la confusión. Todos estos artículos que se han agregado, el 14 bis, primero lo que se agregaron ya en el año 1862-66 a una reforma que se hicieron, no graves pero importantes. Después la reforma del año 49, después la derogación del 49 y la del ejercicio del año 57. Y esta última, todo chamuchina, no modifica el núcleo de la Constitución, que es la adecuada. Es una cosa que está muy clara, para no entrar en el divague. Perfecto. Este es un núcleo que hay que saber entenderlo y defenderlo. Realmente fue un acierto, un milagro que se haya podido poner en tan pocas palabras tantas verdades. Ahora, esto es como el mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una verdad increíble, pero está en las casas, está llena de asesinos. Pues entonces no vamos a cuestionar el mandamiento. Veamos qué es lo que está pasando para que ocurra esto. Exacto. Eso está en otras partes de la Constitución, chastrándola, agregando artículos como si arrimando tarros encima arriba del otro uno construye algo, y luego en las sucesivas miles de leyes dictadas para enmendar los defectos que aparecen.
Claro. Nosotros tenemos la gran prosperidad económica argentina, que va del año 1860 al año 1900, se bastó con 250 leyes económicas. Es decir, que para... Y nosotros hemos entrado en la total ruina a partir de los años 40, dictando cerca de 8.000 leyes para arreglar la economía. Al año 2000, van a ser como 20.000. Entonces es un derecho nocivo. Claro, o sea que el desorden que generó el cambiar el sistema por parte del Código Civil fue reparado permanentemente con leyes y más leyes para tratar de equilibrar el desequilibrio. Cosa que es lógica, pero ha traído esta inflación legislativa que es terriblemente permisiva. Pero es que ha traído no solamente la legislativa, la monetaria. Bueno. Hoy los argentinos viven con la inflación legislativa de la forma más solvente. Aumentan las cátedras de derecho. A medida que hay más leyes, hay más especialidades. Y encima vienen con la inflación monetaria. Y muy contentos dicen, hemos bajado del 40 al 20%. Y realmente es una cosa, yo con todo respeto, de imbéciles. Realmente creo que es un estrato mental imbecilizado para decir semejante disparate. Entonces, pero aquellos hombres no pueden ver más que lo que han aprendido en la facultad. Y, bueno, y este orden que usted dice, no. este esqueleto genético de la Constitución, no se les enseña a la sí, gente. Si es así, no son hombres, son monos. Bueno, los hombres, justamente, dije al comienzo de esta charla, tenemos elemento creativo. Porque cuando nacimos acá con Adán y Eva, con una hoja de parra. Y ahora todo esto que conocemos, todo esto que hemos inventado, hasta la computadora y el wifi y todo esto. Sí, pero usted tiene que... Del mismo modo, el hombre tiene que inventar leyes que permitan su desarrollo. Perfecto, pero usted tiene que en los estratos intelectuales no pueden hablar entre ellos. Han generado dos torres de Babel en las cuales y en el medio la grieta, donde los intelectuales no se pueden comunicar. Acá hay un factor que no hemos hablado, pero hay que reconocerlo. El carácter argentino. Yo le voy a contar esto para darme a entender. Yo estaba en Norteamérica en una reunión internacional. Y en esa reunión internacional había un experto chileno cuya expertise, su experiencia, y estaba radicado en Norteamérica, era seleccionar personal para empresas. Entonces, unos chilenos amigos me lo quisieron presentar como persona importante. Me lo presenta y el hombre me dice, usted es argentino, lo felicito, me dice. Muchas gracias, no sabía por qué me decía eso, pero ¿sabe por qué se lo digo? Vea, yo soy reclutador de ejecutivos para grandes empresas. Y le digo la verdad, en homenaje suyo, ¿no? Si a mí se me presentan 10 candidatos, todos con idénticas condiciones, pero uno de ellos es argentino, yo sin duda propongo al argentino. Yo me quedé sorprendido, lo tomé como un halago o una tomada de pelo. Digo, ¿y a qué se debe esa diferencia? Muy claro es, porque el argentino es el único hombre que yo conozco que es capaz de encontrar solución a problemas que no tienen solución. Y me acordé de aquello, lo arreglamos con alambre. La verdad que me cayó bien, ¿no? Pero entonces tenía que retrucarle algo. Digo, si somos tan inteligentes, ¿me puede explicar por qué yo, que soy tan argentino, tengo que estar exiliado en mi país? No, me dice. Lo peor que se puede hacer es juntarlos. O sea, que me está dando una clara razón de por qué corremos el riesgo de no clasificar al Mundial. Tenemos las mejores individualidades, claro, y seguramente ahora, nos quedemos fuera. Una de dos, o nos suicidamos, cuando tenemos esta desgracia, o volvemos a repasar lo que antes le dije. Sí, ¿por qué si somos tan inteligentes juntos nos peleamos? El orden que establecemos es básico. Hubo un tiempo acá, usted es muy joven, que de repente vino el completo, todos los ómnibus se llenaban y la gente se peleaba por subir. Y no sé quién se le ocurrió hacer la cola. Entonces hacíamos la cola a lo largo de los años 40. Hacíamos la cola y cada uno subía en Santa Paz. Mira qué invento, la cola, ¿no es cierto? Pero una idiotez, pero si no se inventa es un desastre. Entonces, creo que la inteligencia argentina debe poner toda su energía en ciertos niveles, ¿no? En pensar qué cosas tenemos que hacer, cómo tenemos que armar el orden para que esa inteligencia hoy nociva sea productiva. Hoy es nociva.
Hoy no sirva, porque hoy nada más peligroso que un tipo inteligente. Yo creo que este que acaban de arrestar ahora, de Quilmes, no sé de dónde es, de La Plata. El Pata Medina. El Pata Medina. Es una luz el tipo. Pero seamos sinceros, a ese le agarra una gallina a la carrera, ¿no? Pero claro, resulta que le falta la otra parte, la parte de conocer cómo debe ser el orden social para que él pueda desplegar esa inteligencia con beneficio para los otros. No se me diga que no es posible, sí es posible, porque hay un dato más positivo. Le digo la verdad, yo conozco muchos países, pero el grado de calidez de los argentinos es poco frecuente. Hay cierta fraternidad innata en los argentinos, pero como en el duelo criollo, es muy sensible anímicamente. Si va bien, es una potencia. Si va mal, saca cuchillo y se lo clava hasta la S. Entonces, o sea, podemos decir, que usted nos decía que la Argentina está genéticamente bien constituida, pero ha sido muy mal alimentada, está subnutrida, sí, digamos, por elementos nocivos, por sí, alimentos nocivos, envenenada. el Código Civil y lo que eso trajo con las sucesivas Hay reformas. muchas cosas malas. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? ¿Qué podemos encontrar en la historia? ¿Cómo tenemos que hacer para meternos en la historia para sacar estos problemas adelante? Bueno, acá estamos dando un paso, ¿eh? Esto parecerá, yo le agradezco la entrevista esta, una cosa insignificante. Pero sabe que el mar está lleno de gotas de agua. Es decir, esta pequeña cosa que estamos haciendo, que ninguno de los dos espera una revolución, pero le digo que es positivo. Alguien va a escuchar esto, alguien lo va a repetir. Usted puede ir impaciente, como todo argentino. ¿Y cuándo se termina? No sé cuándo se termina. Pero que cada uno tome conciencia que tiene que pensar en lo que estamos hablando. Tiene que, no con odio y amor. ¿Qué dicen estos tipos? ¿Qué grado de razón tienen? ¿De qué me tengo que informar yo para verlo de otra manera? Y un poco de paciencia. Lamentablemente estamos en una situación tal, los últimos 70, 80 años, en donde hemos transformado la política en una cosa belicosa. De belicosa a pasar por el arco del triunfo o por la horca. Es una cosa curiosa, acá los presidentes llegan con el 60% de los votos y después terminan todo en prisión. Es decir, algo huele mal en Dinamarca. Exactamente. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tiene que de alguna manera reflexionar sobre esto. Yo le agradezco esta entrevista porque yo creo que con esto estoy poniendo mi pequeño grano de arena, invitando a que otros puedan pensar y que me discutan, pero que podamos hablar. Bueno, muchísimas gracias, doctor Sandler. Bueno, con motivo del lanzamiento del nuevo Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego del Partido Federal, que fue el partido fundado precisamente por Manuel Dorrego, venimos a hablar con el doctor Héctor Sandler para ver si nos puede iniciar en este debate unitario federales, lo que hoy se podría llamar nacionalismo-federalismo, y qué consecuencias ha tenido las reformas constitucionales y la sanción de la Constitución Civil, el Código Civil unitario, en la modificación de aquel plan estratégico generado por los Hombres de Mayo y cristalizado en 1853 a través de su Constitución. Así que queremos saber su opinión. Bueno, la pregunta es tan interesante como amplia y muy difícil de contestar de una manera efectiva, con precisión, para que lo entienda el oyente. Porque tenemos una confusión de palabras y de términos que es muy difícil o hace muy difícil avanzar en una discusión. La Constitución argentina sostiene el principio federal. Es decir, esto es la autodeterminación de los estados que conforman la nación. Pero no se queda solamente el federalismo en este sentido, sino que también tiende a lo que yo llamaría el municipalismo. Es decir, a pesar de que nuestro país parece entonces un país desértico, lo cierto es que se pensaba que los grupos importantes era la formación de pueblos
de ciudades que se autogobiernen. Si uno piensa bien en esta idea lleva, como último término, a fortalecer la posición del individuo, la autodeterminación de la vida de cada individuo. Es decir, el sistema federal, el sistema municipal, el sistema político que lleva o que tiende o abre las posibilidades a una máxima sociabilidad, pero sin perjudicar la autodeterminación de los individuos. No sé si esto será suficientemente claro, pero es importante pensar que la misma Constitución Nacional, con este carácter, sostiene al mismo tiempo la que vulgarmente se llama economía de mercado. ¿Y qué es la economía de mercado? Es una economía en donde los planes son trazados por los individuos, ya sea como consumidores o como productores. Cada uno trata su plan. Lo puedo observar en la vida diaria. Yo salgo a la mañana temprano con un plan para comprarme cierta vestimenta y regreso a casa habiendo comprado un televisor. Es decir, cambié el plan de inversión de ese día, ¿no? Cambia. Entonces, el hecho es que la Constitución argentina es muy consistente en su versión originaria, muy consistente en dar un sistema político que coincida con el sistema económico. Es decir, el mayor grado de autodeterminación individual sin perjuicio de la satisfacción de la cohesión social. Lamentablemente, esto es más fácil decirlo, a veces cuesta un poco de trabajo explicarlo y ser comprendido, es más fácil decirlo que llevarlo a la práctica. Yo me atrevería a decir que todavía la humanidad entera está buscando cómo conciliar el máximo de individualidad en el máximo de sociabilidad, bien entendida. Y oscilamos entre puntos de una extrema individualidad a costa de la sociedad, entiéndase por esto el liberalismo del siglo XIX, donde había unos individuos que prosperaban enormemente a costa de una postergación de lo social. Y luego, a partir de la mitad del siglo XIX, ¿no es cierto?, tenemos el efecto contrario, la emergencia de la ponderación de lo social a costa de las libertades individuales. Es decir, esto no es un asunto resuelto. Lo que es interesante es que nuestro país, en su Carta Magna, en la Constitución de 1853, más allá de las reformas, todas las reformas anteriores, este principio sigue vigente. Y diría yo, en cierta medida, es el gran drama argentino. Pero vigente en la letra muerta. En la letra. Muerta. En la letra de la Constitución. Sí. En la letra de la Constitución. Diría, como son vigentes los 10 mandamientos, y es vigente el mandamiento de Cristo, amarás a tu prójimo. Bien. Y usted me puede preguntar, pero el vecino mío odia al de enfrente. Sí, ya lo sé. Porque una cosa es la Constitución, la norma, y otra cosa no son los hechos. Desde el punto de vista normativo, nuestra Constitución tiende a eso, a lograr una sociedad en donde se desarrolle el máximo de individualidad con el máximo de sociabilidad. Ahora bien, esto en el tiempo ha sido un ideal más o menos, no permanente, pero existente y naciente una y otra vez. Lo que sucede es que con la revolución industrial, la parte económica ha pasado a primer plano. Entonces, la gente del común y la gente no tan del común tiene grandes ideales de distinta índole, morales, científicos, etc. Pero después de haber comido, es decir, después de haber satisfecho las necesidades materiales. Usted me puede decir, bueno, siempre ha sido así. No, es que ahora es distinto, porque las necesidades materiales no se satisfacen comiendo un almuerzo al mediodía y una cena a la noche, sino con 100.000 productos que se ofrecen en la venta del mercado y que todos apetecemos. El mejor traje, el mejor par de zapatos, la mejor atención médica. Es decir, son cosas que realmente no podemos negarlas, están en oferta. Entonces, bien, la sociedad se ha vuelto muy compleja. ¿Qué bien pasa con nuestro país? En nuestro país tenemos esta constitución literal, vamos a llamarla así, que va a buscar la mejor sociedad para la máxima individualidad. Históricamente, esto se dicta en 1853 y todos podemos pensar
que es una obra brillante para un país joven, porque en definitiva hemos nacido en 1810. Grueso error, grueso error. No quiero dar una fecha exacta, pero podemos decir que la Argentina nació en la mitad del siglo XVI, o sea, en los 1550 aproximadamente. ¿Por qué digo esto? Porque en 1853, cuando dictamos esa constitución con esas ambiciones tan adecuadas, llevábamos 200 y pico años de existencia que era contrario a esto. Es decir, pretendíamos el mercado abierto, el libre consumo, la libre producción, la democracia, la libertad individual, en un mundo en donde en realidad los dueños del país, por decir así, era un grupo principalmente, con todo respeto dicho, de los primeros conquistadores, los primeros ocupantes, llamados a veces con desprecio los terratenientes. Entonces, cuando hay que dictar y ordenar esta sociedad conforme a la Constitución, y se da el primer paso en este sentido con el Código Civil, y ahí encontramos la diferencia. Claro, usted acá nos pone que el primer punto que nos entrega en el escrito dice el Código Civil, fuente del desorden, ya claro, explicado muy extensamente por Alberdi y que evidentemente no se ha prestado atención. ¿Por qué el Código Civil es la fuente del desorden? Con el máximo respeto por Vélez Arfield, que era un jurista brillante, pero Vélez Arfield trata de componer las ambiciones legítimas, espirituales, sentadas en la Constitución, con los intereses creados de los que ya llevaban 200 y pico de años de existencia en el país. Es como, me imagino, es un diálogo. Vélez Arfield ha dicho, hay que poblar este país. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, pero tienen que entregar la tierra a esa gente que viene. No, un momentito. Nosotros queremos que la gente venga, pero la tierra no la vamos a entregar. Entonces, ¿cómo se combina esto? Vélez Arfield dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a suponer que nacemos ahora. Entonces, como si fuera Roma, nosotros dictamos el derecho romano de propiedad. El que es propiedad de la tierra, es propiedad de la tierra. El que viene de afuera va a poder trabajar en la tierra que nosotros le vamos a alquilar. Claro. Y entonces o sea, quitó el acceso a la tierra. O sea, lo que buscaba la Constitución del 53 es que todos los argentinos vengan a habitar el suelo argentino, pero acá modifican y se vengan a habitar, pero pagando un alquiler. ¿A quién? Al propietario, señor. Ah, no al Estado. No al propietario. Como figuraba en la... Estamos hablando de intereses reales. Claro. Entonces, fíjese, así como lo pongo yo un poco en forma de sainete, si se quiere, de drama, los propietarios de la tierra, qué bueno, viene la gente a trabajar. ¿Y qué va a trabajar? Y lo dice Vélez Arfield en una de sus notas. Podrá trabajar como arrendatario, como comodatario, si no se le va a negar la tierra. Además, la tierra es muy barata, de tal manera que se alquilaba por pocos pesos. Entonces, al hacer eso, se genera una sociedad invisiblemente, pero sí real, de los dueños de la tierra, los dueños de casa, por decir así, y los millones que vienen sin tierra. Pero eran gente tonta. No, porque en Europa estaban mucho peor. En Europa venían de épocas casi milenarias de tener que trabajar para otros. Y donde la tierra era mucho más cara. Acá la tierra era barata. Realmente era una liberación. Claro. Era simplemente arrendar un campo, inclusive hasta con la posibilidad de poder comprarlo. Porque como la tierra era relativamente barata, en el campo, en la ciudad. Pero se establece el derecho romano de propiedad de la tierra. Claro. Lo cual significa, sin ofender a nadie, que unos son los patricios, los dueños de la tierra, y los que recién llegados son los plebeyos. Que te contenta, que pone comercio, trabaja y es feliz. Claro. Así que en este primer punto vamos bien. Bueno, pero entonces aclaremos cuál era el orden instituido, tanto por la Constitución como por la Revolución de Mayo. Entonces empieza a haber dos constituciones. Claro. Tenemos el enfrentamiento de dos escrita y ahora la Constitución real. Entonces yo diría, para ser sincero, esto en 1870 con el Código Civil, diría casi pasa desapercibido. Me lo imagino yo, en 1870 están figurando los Mitre, todavía luchando por la Constitución del país. Pero si yo pego un salto de 20 años y estoy en 1890, 20 años nada más, pero es una nueva generación. Es la generación ahora de los terratenientes, no son los terratenientes, son los hijos de los terratenientes. ¡Qué cómodo! No hago nada, estudio de abogado,
viajo a Europa con la vaca y todavía me puedo comprar un cuadro de Rembrandt. Y hacerme unas mansiones acá en pleno Buenos Aires, centro de Buenos Aires. Y al mismo tiempo me he llenado de conventillos. Y que estos gringos son así, no saben vivir. En verdad, esta nueva generación no los maltrato. Digo, porque ocurre así en la vida. Nadie que nace rico en una familia rica vive preocupado cómo es que nació en una familia rica. Claro. Les parece totalmente normal. O se pregunta por el porqué de su riqueza y el porqué de la Y a pobreza. la inversa, el que nace en una familia pobre, y si me tocó ser pobre, es decir, tampoco es una cuestión filosófica. Las cosas van siendo aceptadas. Exactamente. La situación del mundo... La gente no se da cuenta que depende del orden jurídico estatuido. No, claro, de ninguna manera. Y para ser sincero, dada la amplitud del territorio nacional, la riqueza y favorable de su clima, y las necesidades del mundo, que se empieza a expandir un mundo de gran mercado mundial, donde los europeos necesitan comida, y nosotros vendemos eso, resulta que esto se transforma en un bienestar general. No en vano de repente llegan al país 7, 8, 10 millones de inmigrantes, porque realmente frente a sus países de origen es un paraíso esto. Empieza a haber escosor. Entonces tenemos la Revolución del 90, tenemos situaciones con los inquilinos en 1907, tenemos la Semana Trágica o el grito de Alcorta en 1912. Es decir, la máquina no funciona bien, algo está rechinando. Y la Guerra Mundial nos arruina del todo. La Guerra Mundial del 14-18 es el cierre de los mercados para nosotros. Apenas nos queda Londres, el Imperio Británico, que por lo menos no se cierra. Entonces, la Argentina pasa en un momento de estrechez, sorpresiva. Digo sorpresiva, bueno, para el estudioso podría decir con tono jacarandoso, usted debía esperar esto. Bueno, pero no todos son estudiosos. De repente iba bien, resulta que el estanciero no puede vender, no le puede pagar a sus peones, el peón no puede pagar los alquileres, en fin, hay un conflicto social. Entonces, encima de esto, Europa esto lo paga con precio más alto, la guerra mundial. Imagínense, dos países idiotas como Austria y Alemania se dan el chiste de dirimir el conflicto de Sarajevo en 24 horas e incendian la guerra en el mundo. Y nosotros nos quedamos entonces a la vera de esa guerra, gracias a Dios, pero pagando las consecuencias de esa guerra. Claro. Y como fruto de esa guerra, de no resolver en Europa los problemas de ellos, florecen flores raras, pero parecidas. Se llama fascismo, se llama nacionalsocialismo, se llama comunismo. O sea, todos estos ismos que está nombrando son hijos de el nacionalismo. De la ausencia de federalismo, no, se podría decir. La no conciliación de lo que necesita el individuo para ser libre con una sociedad que sea sociable y le permita ser libre. Entonces, de esa sociedad del siglo XIX, donde el individualismo prevalecía a costa de mucha gente que quedaba a la vera del camino, ahora, en el siglo XX, de golpe, después de la Guerra Mundial, entramos en el colectivismo. Esto lo tiene que arreglar la sociedad a patadas. Los caracteres, los colores son distintos. Entonces cualquier persona se ofendería si yo dijera que el comunismo es igual que el fascismo es igual que el nazismo, o que el nazismo es igual que el New Deal. Pero todos tienen un color semejante. Bueno, este problema lo arreglamos del Estado. Estatificamos las cosas. Entonces entramos en una segunda etapa que va a terminar en los años 1950, donde llegamos a una guerra mundial de la cual no hace falta que yo mencione, que en definitiva, más o menos, en un acuerdo entre naciones se organiza el mundo, más o menos. Y nosotros, habiendo zafado de la Primera Guerra, inclusive de la Segunda, por esas cosas que yo no me termino de explicar, agarramos el balón de cola del fracaso. En el año 1943, ¿no es cierto?, un grupo de coroneles dijo: la solución está en planificación la economía. Copiando el modelo europeo. Ocupa el modelo que estaba hundiéndose. Claro. Con un atraso fenomenal. Elementos sentimentales, la competencia con Norteamérica, el nacionalismo, han concurrido a eso, pero en definitiva, ahí se hace una nueva constitución del país. La constitución escrita se cuelga en la vidriera
y la Constitución real es totalmente distinta. ¿En qué distinta? La Constitución escrita decía, planifica tu vida, haz tu negocio, participa del mercado, vende con buena calidad y a buen precio para que te compren. La Constitución de 1946 en adelante dice, el Estado va a planificar por ti, va a ser tu protector, va a proteger a este y va a sancionar que se proteja mal. Y se establece un sistema constitucional en los hechos llamado de economía centralmente dirigida, nacionalista, abomina del federalismo, atropella a las provincias, los municipios, atropella la libertad individual, en aras siempre de una economía mejor. Bueno, claro, con las buenas intenciones. Sí, hay que descartarlo, no hay que jugar al bueno y al malo. Si no, lamentablemente es difícil que este problema. O sea, usted acá nos pone que en 1932 el problema empeoró. Claro, o sea, no haber exportaciones abundantes como antes, no hay ingreso de exportación. El presupuesto está flaco. Entonces, ¿a qué se le ocurre a los políticos argentinos de ese momento? Que era, acuérdense, un fruto de un golpe de Estado. Teníamos una democracia, pero no manontropo. Entonces, se hace un proyecto, bueno, cobremos por 3 años, nada más que por 3 años, y nada más que a los más ricos, un pequeño impuesto que se llama impuesto a los réditos. Esto es lo mismo, por favor, no quiero ofender a nadie. Aquel que dice, soy abstemio, pero me siento un poco débil, voy a tomar un poquito de grapa a ver si me siento mejor. Y a los 10 años es un alcohólico fenomenal. Y nosotros hicimos me ha pasado lo mismo. A los 3 años de la ley de impuestos a los réditos, que tenía que regir por 3 años, resulta que no se habían resuelto los problemas. Y entonces, ¿qué dicen los que mandan? Diputados, presidentes, intereses. Y no sé, pero esto funcionó bastante bien. Prorroguemos por 10 años. Y luego se olvidó de prorrogar, o sea, prorrogar ya forma parte de nuestro país. Y entonces tenemos la AFIP, antes la DGI, ahora la AFIP, es una institución que dice así, trabaja y serás castigado. Que me perdone el director de la AFIP, porque obviamente no dice eso, pero en verdad dice eso. Claro. Me dice, ¿cuánto ganaste este año? Las máximas romanas. 100. Bueno, pagás 10 pesos. Y este año, 1000. Ah, pagás 100. Pero ¿cómo? Cuanto más gano, más pago. Por supuesto. Y parece totalmente normal. Cualquier ama de casa dice eso, ¿no? Y bueno, si gana más, que pague más. No es un gran pensamiento filosófico, pero es el pensamiento vulgar que se extiende. Y hoy todos los argentinos aceptan, ¿no es cierto?, que la AFIP los llame y le diga, señor, ¿cuánto ganó? Bueno, entonces, volviendo al tema, para enfocarnos entre la diferencia entre nacionalismo y federalismo, entre unitarios y federales, la Constitución escrita genera un orden federal con autonomía de los municipios, con municipios y provincias poderosas y un gobierno nacional débil, pequeño, como es el que tiene Suiza. Ordenador de... Como un semáforo. Exactamente. En cambio, los unitarios tienden a un sistema centralizado. Las diferencias entonces en el orden económico son que uno recoge la base de los ingresos públicos, son las rentas, un impuesto al valor de la tierra. En cambio, el sistema unitario deja el impuesto al valor de la tierra en el bolsillo de los dueños de la tierra y usted nos dice que en 1932 comienza esta maquinaria infernal de impuestos al que trabaja y produce. ¿Me permite una aclaración previa? Sí. Reproduciendo unas palabras de Ortega y Gasset, decía, no hay peor mentira que decir que los hombres hablando se entienden. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque estamos hablando de impuestos y estamos hablando del sistema unitario y del sistema federal. Perdóneme, la expresión es castiza, ¿eh? Sí. Es un despelote. Despelote quiere decir pelos entremezclados que no se pueden desenredar. ¿Pero de qué me está hablando usted? Nudo gordiano. Peor que un nudo gordiano. Porque el gordiano, el Alejandro con un sablazo lo partió. Un despelote no. Se le enreda la espada, inclusive. No puede hacerlo. Entonces, ¿cuál es el despelote? ¿De qué nacionalismo estamos hablando?
Resulta que acá el nacionalismo es económico. Exactamente. Cuando se pone el Código Civil, es en favor de los propietarios establecidos, no los que van a venir. Exacto. Cuando se dicta la ley de impuestos a los réditos, es peor. Se atiende los recursos del Tesoro del Estado Nacional. Ahora, cuando combinamos las dos cosas, le hemos cortado el cogote a las provincias. Exacto. Porque juntamos las dos cosas y le decimos a la provincia: ustedes no cobran la renta del suelo de su territorio. A cambio, Pero sus habitantes tienen que pagar a la nación los impuestos a los réditos. claro. Conclusión: todos los provincianos se vienen a la capital. Es decir, es como digo, cada uno trata de rajar para el lado de la nación. Entonces se multiplican los empleados nacionales. Y conclusión, todas las provincias federales y dominadas por caudillos federales fueron reemplazados por gobernadores unitarios que se transformen en feudos. Claro, porque hay una confusión entre el plano económico y el plano político. Entonces, políticamente, por favor, no me toque el federalismo y el municipalismo, perfecto. Y económicamente nos rendimos al pie de su majestad, el Estado Nacional. Ahora mismo está ocurriendo. Están negociando 2 puntos de ingresos brutos, qué sé yo, no saben lo que están negociando. Claro. Lamentablemente, con todo respeto le digo, esto se ha perdido en el desenvolvimiento de la historia. Estas naciones elementales, esta álgebra política, se ha perdido. Entonces, ahora parece que los grandes transformadores van a rebajar el IVA en 2 puntos. O rebajar el impuesto X en 1 punto, pero solo a algunos empresarios. Es un caos. ¿Cómo puede ser que estos puntos cardinales, tan claramente trazados por los hombres de Mayo y los federales en la Constitución del 53, se hayan perdido absolutamente? Bueno, porque, escúcheme, cuando quemaron la biblioteca de Alejandría, se perdieron todos los ejemplares. Felizmente uno que otro fue rescatado. Todavía hay gente que llora por las piezas preciosas que se han perdido en aquella época. Así que no es un hecho nuevo. Los argentinos ignoran, han perdido la memoria de su carta bíblica constitucional. Están al día. Y yo lo comprendo. A todos los argentinos, hasta me excuso. Tengo problemas todos los días. Tengo un plan fenomenal. Pregunta que tengo que tomar el colectivo. ¿Tengo la tarjeta SUBE? No lo puedo tomar. Mi problema es la tarjeta SUBE. Sí, pero estamos hablando de astronomía. Sí, pero tengo que tomar el colectivo. Es decir, el problema cotidiano obtura la inteligencia. El problema de los argentinos es que sus problemas cotidianos son tantos y tan graves que no hay tiempo a pensar. No hay tiempo para pensar. Y buscan muchos una solución. ¿Cuál? Obtengo un diploma. Si obtengo un diploma en la universidad, hablo de universidades de ciencias sociales, no de las ciencias exactas. Obtengo un diploma en una ciencia social, economista, abogado, procurador, sociólogo, porque un paper es un paper. Bueno, pero ¿cómo me puedo lucir ahí? Me encuentro con profesores que no me enseñan esto. Pues si yo enseño esto, le complico la vida al estudiante. Va a la casa y dice: papá, me acaban de explicar que el sistema de impuestos te roba el salario. No es un buen mensaje. Entonces, yo lo veo que por la mañana los profesores de Derecho enseñan el sistema impositivo, ¿no?, en economía o en Derecho, cómo hay que pagar los impuestos a los réditos y los 90 y pico de impuestos que hay, rigurosamente porque es un deber para con la patria. Terminan las clases, van a almorzar, duermen su siesta y por la tarde atienden en su despacho y le explican al cliente cómo evaden. Cómo evadir los impuestos que a la mañana estuvo explicando. De todo de esquizofrenia social. No, porque es escalofriante observar cómo nuestros economistas desconocen absolutamente de qué se trataba el sistema económico y rentístico. Claro, es escalofriante, pero no es asombroso. Bueno. Porque, escúcheme, yo he tenido un almuerzo la semana pasada en la Facultad de Derecho con profesores de primera línea. Y conversando le dije: pero vos hablas de la ley de enfiteusis. Ya sos abogado con 60 años de ejercicio de la profesión. ¿La leíste alguna vez? No, yo sé que fue dictada en Mayo, pero nunca me detuve a leerla. Y es una ley constituyente de la nación argentina, que no se aplicó, eso aparte. Entonces,
digamos, los conocimientos son tapados por otros conocimientos y esa maraña de conocimientos cunde la ignorancia y la preocupación material tapa. Pero es tremendamente peligroso eso. Sí, sí. Transforma a los abogados y a los economistas, por lo tanto a los políticos, en un peligro público. O sea, no nos puede asombrar la deriva que tiene el orden económico y político argentino. Un libro de Henry George, ¿no? Acá, no está traducido, que se llama Problemas Sociales, y en el primer capítulo, el introito, la introducción, previene, por favor, que no confíen en los hombres de leyes ni en los economistas. Está escrito en 1880. No, si hubiera estado yo ahora, creo que se pega un tiro. O sea que explica el proverbio inglés que dice: no dejes que tus hijos estudien derecho ni economía. Claro, no explica por qué, pero debe ir por ahí el asunto. Pero lo que ocurre en ambos casos, tanto de economía como derecho, es que hay dos cosas. Yo no sé, habría que explicarlo con criterio quizás de transhumante. Hay un derecho que durante miles de años fue llamado derecho natural. A veces se llamó derecho divino. ¿No es cierto? Sí, algo como no hecho por los hombres. Y hoy inclusive tenemos de las Naciones Unidas dictados ciertos derechos. Sí, como las leyes biológicas y las leyes físicas, sí. que son descubiertas, no inventadas. Los derechos humanos, que está en la Naciones Unidas, hubieran merecido hace 100 años atrás el nombre de derechos naturales. Y 100 años previos, o 200 años, derechos divinos, ¿no? Es decir, hay un derecho, así que le corresponde al ser humano para que pueda desarrollar su vida. Ahora, hay que positivarlo ese derecho, hay que traducirlo en normas vigentes a través de una Cámara de Diputados, de senadores, de un príncipe, de un rey, alguien que diga, bueno, ¿en qué consiste ese derecho? Entonces pasamos a la esfera del derecho positivo. Y ahí puede haber una traición inconsciente, por mal desarrollo de inteligencia, por intereses creados que no faltan, y lo que dicta el derecho positivo, con la mejor buena intención, puede estar negando el derecho natural. Y lo mismo pasa en economía. Pero perdón, esta sanción del Código Civil se hace a expensas de guerras civiles y de persecuciones y de matanzas. O sea, no se puede ser inocente respecto a eso. No, inocente sí, en el sentido de que no sabía, no calculaba tal cosa. Fíjese una cosa, vamos a la ley de alquiler de 1943. Mucha gente ignora esto. En 1943 los alquileres estaban muy altos. Y el gobierno militar que había asumido, muy flojo, de opinión pública. Y entonces, el doctor Antonio Luis Molinari, ¿no?, le pidieron un consejo. Le dice, ¿ustedes quieren fortalecer la opinión pública a favor de ustedes? Sí, por supuesto. Vean, los alquileres están muy altos. Dicten una ley congelando los alquileres. Se dictó esa ley, no solamente congelando el precio de los alquileres, sino rebajando el alquiler pactado en un 10% y prohibiendo los desalojos. ¿Sabe qué resultó? Que en 1945, un año y medio después, la Plaza de Mayo rebosaba de gente a favor de Perón. Ya. No por Perón. Esa fue la magia del peronismo. Pero no fue gente del común. Estaban los gente del común, los comerciantes, los industriales. Por eso el peronismo es policlasista. O sea que aquella solución que planteaba el Código Civil, que decía en el artículo 2503, será el alquiler el buen mecanismo para el acceso a la tierra, para vivir y trabajar, se transformó en una bomba de tiempo con el paso del tiempo. Exacto. Por la solución. Y es lo mismo que está pasando ahora. Por la solución adoptada. Esa solución que adoptó en 1943 duró prácticamente hasta la fecha, hasta 1983. Bueno, entonces al final no fue tan malo. Hay 3 millones de personas sin vivienda acá. Claro. Hay 10 millones que viven por debajo de su nivel de vivienda. Son los precios de esa reforma. Exacto. Y ahora se vuelve a repetir la misma sintomatología. Tenemos
casas sin familias, casas vacías, lo podemos ver en Puerto Madero, por todo Buenos Aires, departamentos vacíos y familias sin casas, viviendo en Villa Miseria. Y gente muy ilustrada, con cargo de investidura pública, que propone una gran solución: cobrar la comisión solamente al propietario que alquila. Esas son las soluciones que se proponen hoy. ¡Qué idiotez! Claro. ¡Qué idiotez! O sea que seguimos bajo la fuente del desorden, que fue el Código Civil, sigue impactando en el centro del desorden económico argentino. Sí. Lamentablemente sí. Y seguirá impactando, porque todo esto se institucionaliza en la vida en común. Entonces, si yo converso con cualquier persona del común, aún ilustrada, me refiero a persona del común, y le digo, vea, esto habría que aplicar la ley de enfiteusis, en el supuesto que me entendiera, ¿no? Diría que yo estoy loco. Obviamente que no hago esa propuesta, simplemente señalo que hay que ver por qué hemos llegado a esto, que teniendo un país vacío, sin ocupar, que acepta fácilmente 200 millones de habitantes, apenas 140 millones, tenemos 20 millones viviendo en 2 o 3 ciudades, Claro. como piojo en costura. Como en Roma. Dígame una cosa, porque justo estamos viviendo un momento, esta semana se decide la separación de Cataluña de España. Hace poco hemos vivido con asombro el Brexit, cómo Inglaterra se separa de la Unión Europea, lo que está pasando con los mapuches en la Argentina, lo que está pasando con los kurdos. O sea, cruje el mundo a través de un separatismo que se está haciendo no en forma ordenada, sino en forma natural, digamos, pero que evidentemente se está empezando a imponer. ¿Es la nueva vía que tiene el federalismo de imponerse esto? No. Como si yo dijera, vea, la nueva vía para hacer más sólidos los matrimonios es el divorcio. Los matrimonios se divorcian porque se casaron mal. O se casaron mal o están viviendo peor. Entonces, todo este divorcismo que usted bien cita no es resultado de una tendencia a una mayor autonomía. Es que se han casado mal. Están mal casados. Yo le quisiera preguntar a los catalanes si ellos están pagando los gastos públicos de España conforme a la producción que hacen, o están pagando a otros estados españoles que no son capaces de producir eso. Entre ellos Castilla, ¿no? Entonces yo no sé, no me meto en ese problema. Claro. Pero no confundamos, esta tendencia tipo mapuche, digamos así, no habla de una cosa correcta. Habla simplemente de la fallida constitución existente. Es evidentemente que es así. Los hombres no pueden vivir sino en sociedad. Eso sáquese de la cabeza. En la medida en que se siga tendiendo a romper las sociedades para que tengan mayor lugar de individuo, que es correcto, los hombres tienden a ser cada vez más individuos, cada uno más en sí mismo. Pero para poder ser cada uno más uno mismo, tiene que ser una sociedad muy inteligente, no a la que te criaste. Entonces la sociedad que nosotros hemos establecido y la europea no son buenas sociedades. Le falta repararlas, pero no rompiéndolas, sino ver qué motor le tienen que poner. Claro. En todo caso, la trilogía libertad, igualdad y fraternidad sigue vigente. Claro. O sea que esto no se soluciona si no se modifica el régimen de le repito, impuestos. Libertad, igualdad y fraternidad. La pretensión de romper la fraternidad, rompemos con ustedes, no cierra el triángulo. Con libertad e igualdad no hacemos nada, porque los hombres son seres fraternos. Los animales no tienen que ser fraternos. Nace el perrito, va a la calle y se arregla como puede. Sí, pero el orden económico, el orden jurídico genera un orden económico que transforma a ese hombre fraternal, o sea, el homo hominis amicus, en homo hominis lupo, y entonces termina enfrentando al hombre con el hombre. Obviamente. ¿O usted cree que los crímenes que estamos viendo aumentan porque los chicos son más malos? Yo vengo del Distrito de La Plata, aumentó el 80% la tasa de criminalidad en nuestro distrito. Ahora, en el último año, ¿no? Que el ser humano conforme aumentó la desigualdad. En su alma, el ser humano en su alma está
demandado por dos grandes fuerzas, las simpatías y las antipatías. Entonces todos tenemos simpatías por algo que otro es antipático. Las fuerzas de simpatía... Sí, de acuerdo, pero el orden jurídico potencia esto. Pero resulta que la cultura consiste en cómo armonizar esas fuerzas energéticas de la simpatía y la antipatía. Si nosotros no conseguimos el orden social adecuado, las antipatías crecen y el colapso es inevitable. Claro. Es decir, el verbo ama a tu prójimo como a ti mismo tiene plena vigencia. Ahora falta completarlo de esa manera, para lo cual constituye la sociedad adecuada. No pretendas que el prójimo ame al otro como a sí mismo si vos lo esclavizás. Claro. Por eso lo notable de este tiempo que estamos viviendo, que ya empezó con el gobierno anterior, porque es como a una Argentina maravillosa, de grandes ingresos, hay un sustrato cada vez más violento. Entonces tenemos grandes asfaltos, grandes edificios, cosas maravillosas, un progreso fenomenal y el aumento de la miseria en forma paralela. Pero, amigo Andrés, yo se lo expreso en palabras sencillas. A un argentino le preguntan, dígame, ¿usted cree que la Argentina tiene un territorio grande? Y con orgullo, aquí en cualquier parte del mundo, le va a decir, tenemos un territorio inmenso, qué clima, regado con los mejores ríos. Y entonces usted le importaría regalar las Malvinas. No me toque las Malvinas, es parte de mi territorio. Muy bien. ¿Y a usted le importa darle 3 islas a Chile? Y me importa, pero lamentablemente le hemos dado. Es decir, el argentino le vibra al corazón con la sensación de que tiene un territorio poderoso, importante, valioso. Entonces una que lo escucha dice, dígame, ¿y usted el terrenito suyo dónde está? ¿Qué terrenito? Sí, la parte del terreno de ese territorio que a usted como ser humano le corresponde. No, perdóneme, pero yo vivo en un conventillo. No tengo terreno. Estoy alquilando. Pero ¿cómo es la cosa? Usted tiene que combinar su orgullo de ser como argentino, titular de un territorio feraz, inmenso, con el orgullo de ciudadano, de decir, he aquí mi lugar en el mundo. Es que no lo puedo conseguir. Entonces usted tiene mal armado su derecho, compañero. Claro. Estuve con unos franceses que yo les decía, decime, ellos ven como natural el alquilar. Alquilamos nosotros, alquilamos a nuestros padres, y no hay nadie propietario en tu familia. Ah, sí, mi abuelo tiene un departamento. Y lo ven como el orden natural de las cosas. O sea, el acceso a la tierra les está vedado absolutamente. No piensan en acceder a la tierra. En el argentino eso está vivo. La gente quiere acceder a la tierra. Y no paga impuestos, no paga alquileres y se va a vivir a una villa miseria. Pero más aún. La verborragia, supongamos, contra los anchorenas, los terratenientes, es una cosa frecuente acá. Ahora, el que habla, que es miembro de una villa, a la madrugada avanza que está en la villa, revive al viejo Anchorena. ¿Qué es lo que está pasando en las villas? O sea, claro. Entonces, no tienen dueño a la tierra, pero hacen en tierra públicas, hacen un departamento y lo alquilan al mayor precio posible. Entonces son los argumentos más disparatados. Que mis abuelos eran originarios de acá, que eran descendientes del Homo sapiens. Que tenemos un derecho ancestral. Tiene un mal derecho. Claro. El derecho es bíblico. Dios nos dio una patada en el trasero y dijo, ganarás el pan con sudor de tu frente. Y Adán debe haber dicho, maestro, pero tendré un pedazo de tierra, ¿no? Usted sabe que cuando... Y no creo que Dios le haya dicho, sí, habla con la inmobiliaria. Cuando vino Juan Pablo II a la Argentina, a Latinoamérica, a Brasil, lo esperaban con un cartel que decía, hace 500 años nosotros teníamos la tierra y ustedes tenían la Biblia. Hoy ustedes tienen la tierra y a nosotros nos quedamos con la Biblia. En realidad este es el mecanismo que ha logrado la codificación civil en toda América Latina. Sí. No es extraño. Porque no se le puede echar la culpa a la Biblia, porque la Biblia dice exactamente lo contrario. En el Levítico dicen los principios de la Revolución de Mayo. Exacto. ¿Cuál es ese principio? No os apropiéis de ella. Claro. El Levítico, el 23-25... que es el mismo principio de la Revolución de Mayo. Claro, no os apropiéis de la tierra. Pero maestro, ¿cómo no? No, trabajad la tierra, ganad el pan con sudor de vuestra frente.
Claro. ¿En dónde? En la tierra. Entonces me la apropio. No. Úsala. Debes pagar por ella. Debes pagar por ella. Claro. Y bueno, sobre toda la tierra de tu posesión debes pagar la tierra, que es la base del sistema rentístico. Más que la tierra misma, perdón la distinción, pero acá hay que ser muy fino, no es tanto por la tierra, sino que resulta que cuando la gente demanda en cierto lugar más tierra, ocurre un fenómeno que en el mundo animal no ocurre, aumenta de precio. Y entonces uno que no hizo nada en la tierra, ni piensa vivir ahí, se informa que el lotecito que tenía en Castelar, que lo había comprado el abuelo por 2.000 pesos, ahora le están ofreciendo 10 millones de dólares. ¿Cómo? Pero no puede ser. Sí, hay una oferta de 10 millones de dólares. Tipo, se me ha hecho rico sin hacerlo. Claro. Este es el drama, que por el derecho argentino uno puede enriquecerse, ¿no?, con lo que crece sobre la tierra, que se llama valor de la tierra. Ahí se entiende la faja heráldica de Vinelli, que dice: el mejor negocio sobre la tierra es la tierra misma. Claro. Lo que habría que agregarle es, bajo el derecho romano que impuso el Código Civil, el mejor negocio sobre la tierra es la tierra misma. Porque bajo el derecho de la Constitución y de la Revolución de Mayo no habría negocio con la tierra. No se puede hacer negocio con la tierra. La prueba histórica, que nadie la quiere reconocer, sobre todo en los altos estudios, es esa ley de enfiteusis del año 1826, que los abogados ignoran, los profesores no la ignoran, saben que existe, no se han ocupado de estudiarla. Pero esa ley fue producto de la Revolución de Mayo, que dijeron que tenemos que tener un sistema acá que no sea como el monárquico. Entonces en 1813 se dicta un decreto, una ley, por el cual no se puede vender ni comprar tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que inventemos un sistema que sea semejante al bíblico, que los hombres pueden acceder a la tierra libremente y sin esfuerzo extraordinario. Y luego de eso se dicta la ley 1826. Ahora, esta ley, ¿no?, es un acto romántico, diría yo, dado las condiciones de la época, pero muestra el espíritu de la Revolución de Mayo, que se va a traducir luego en la Constitución de 1853, si no nos entiende que en el preámbulo digan: hombres del mundo, venid al territorio argentino. Si hubiera dicho: hombres del mundo, venid a trabajar como esclavos en el territorio argentino, no vendría nadie. Claro. Bueno, por eso es que podemos... Ese preámbulo está repitiendo la Revolución de Mayo. Acá estamos en el Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego. La ley de la enfiteusis se le sanciona en el año 26. En el año 28 matan a Dorrego, Lavalle mata a Dorrego, precedido por unos cuantos crímenes previos, y en el mismo año 28 la Universidad de Buenos Aires abandona su tradición salmantina, o sea, en la escuela de Salamanca, y adhiere a la escuela napoleónica. O sea, abandona el derecho judío-cristiano y adhiere al derecho romano. Le agrego algo más. Se hace una pequeña modificación a la ley de enfiteusis, muy leve, a los efectos de que el que quiera pueda dotarse para sí la cantidad de tierra que quiera. ¿En qué año eso? En 1828. Perfecto. Después de derrocar Rivadavia. Porque la ley de enfiteusis decía que uno tenía que tener una unidad económica, lo que uno pudiera trabajar. Claro. Y entonces ahora apareció el acaparamiento de tierra. Claro. Y entonces le cuento este episodio. Eso fue en 1928. A la muerte, después de la muerte de Dorrego. Después de la muerte de Dorrego y al echarlo a Rivadavia. Claro. Llegan los terratenientes, por decir así. ¿Qué es esto, no? Se dieron cuenta, o sea, se enteraron de qué se trataba la Revolución de Mayo y no les gustó nada. Sí, pero no está tan malo esto. Si yo voy y digo que tengo 20.000 leguas en Pehuajó, me la notan y son mías. Bien. Entonces, estoy abreviando esta historia. Sí, por supuesto. Hasta el año 1838 aproximadamente, donde, siendo el jefe de todo este modo de pensar, don Juan Manuel de Rosas, ¿no?, tiene un momento de apremio presupuestario. Y entonces reúne a la Junta de Representantes de Buenos Aires y le dice: vea, tengo un apuro acá, porque él llevaba muy bien las cuentas, realmente respetuoso del equilibrio presupuestario. El dueño del poder absoluto. Sí, realmente.
hay que honrar a Rosas en ese aspecto, ¿no? De su administración limpia y cuidadosa. Tan limpia y cuidadosa que le dice a los representantes, todos terratenientes, que ese año va a haber que aumentar el impuesto inmobiliario. Que actualicen el canon enfiteutíco. Sí. El valor de la tierra. Fue la única ley que le rechazaron a Rosa. En realidad no se la rechazaron, porque hubo tan mala cara que Rosa dijo, está bien, lo retiro. Y empezó a hacer la noche de Rosa. Se empezó a construir la noche de Rosa. Entonces se acabó, pero hasta el propio Rosa se dio cuenta de que algo fallaba ahí. Pero esto no es lo mejor. Lo mejor es que viene la batalla de Casero y lo echan a Rosa y a todos sus amigos. Entonces habrán restaurado la ley de enfiteusis en su legítimo sentido. ¡No! Los unitarios que vienen la usan a discreción. Y a una parte, por ejemplo, le pagaban a las soldadescas con terrenos. Entonces al cabo 2.500 leguas en tal lugar, al sargento 1.500 leguas en tal lugar, y el sargento dice, ¿yo qué hago con 1.500 leguas en Pelo Bajo? Iba a la pulpería y decía, me paga la grapa de todo este mes, le entrego el boleto de tierra. Y entonces, don Andrés Olmos, uno de ellos, gran terrateniente después, ¿no es cierto?, proveedor del ejército, acumulaba en tierra. Y se formó una nueva clase de terrateniente. Hasta que en septiembre de 1857, el entonces ministro de Interior Bartolomé Mitre presentó un proyecto en la Cámara de Representantes. Estoy hablando de 1857, ya hacía 7 años que habían echado a Rosa. Digo, señores, acá hay una ley escandalosa que hay que derogar. ¿Cuál ley? La ley de enfiteusis. ¿Por qué? Es una ley comunista. SIC. En las actas dice, es una ley comunista. Y entonces se deroga la ley de enfiteusis y se sanciona el Código Civil. Bueno, y a eso Alberdi contesta. El Código Civil en la superficie respeta la propiedad privada, pero en el fondo es comunista. ¿Por qué? Porque sabe que al quitarte recursos al Estado, pronto emergerá, esto que usted dice en el año 32, un régimen de impuestos que socializará el valor de la propiedad a través de los impuestos. Sí, lamentablemente así. Y esa es la explicación. Historia es un poco como en las películas, son hechos que se van concadenando. Héctor, pero es tremendamente peligroso y una vergüenza para nuestras universidades que esto no se trate en la universidad. Bueno, es una vergüenza realmente, pero porque tiene un costo que se traduce en 150 años de violencia política, en un genocidio constante. Y se puede incrementar. Y que se va. Bueno, vemos cómo está incrementándose ahora la violencia. Les vengo diciendo que en mi distrito, La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, ha aumentado el 80% del crimen en el último año. Conforme aumenta la desigualdad, aumenta el crimen. Es lamentable, pero es así. Lamentable. Bien, vamos a hacer un corte.